decir? ¿Qué quiere decir? ¿O qué dice? Perdón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Nos va a llevar a qué, hermano, a estudiar la Biblia, a estudiarla, a leerla, a meditarla. ¿Por qué? Porque usted quiere saber qué dice la Biblia con respecto a un punto, un tema, una doctrina, un asunto, un problema, un ministerio, la iglesia, la resurrección, Cristo, el cielo, el infierno, la eternidad, lo presente, el pasado, la historia. ¿Qué dice la Biblia? Necesariamente la pregunta nos va a llevar a ¿qué? A estudiar la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia, pasar tiempo en las Escrituras. ¿Amén? Y ese estudio de la Biblia nos va a llevar a ¿qué? A sacar conclusiones. ¿Conclusiones qué? Bíblicas. Y esas conclusiones bíblicas, ¿el resultado cuál es? Eso es lo que quiso decir la Biblia. ¿Qué quiere decir? Empezamos por uno y terminamos en uno. Y si usted sabe qué quiere decir la Biblia cuando habla acerca de un tema, entonces usted puede predicarla, usted puede aplicarla, usted puede entenderla, usted puede darle el enfoque necesario. Aplicaciones hay infinidad de aplicaciones con respecto a la Escritura, pero necesariamente tiene que ver qué dice la Biblia y qué quiere decir la Biblia. Amén. 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 Ok. Vamos a borrar esto por aquí. Ya hablamos acerca de el propósito. ¿Correcto? Vamos a hablar ahora beneficio. Beneficio. Beneficio de la interpretación bíblica. Los beneficios son los siguientes. Número uno, usted va a poder lograr tener conclusiones bíblicas. Usted no va a quedar en el aire, va a tener conclusiones bíblicas. Usted no va a decir, bueno, a mí me parece. Usted va a decir, la Biblia dice, Dios dice. ¿Por qué? Porque usted, al saber qué dice la Biblia y qué quiere decir cuando lo dice, usted va a poder decir, ya entendí ya. Esto es lo que quiere decir. No era como yo pensaba. ¿Quiénes han entendido eso alguna vez así? Leyendo algún texto, que estudiándolo y el Señor le revela ese texto y dice, ya entendí. ¿Sí? Conclusiones bíblicas. Número uno. Meditaciones bíblicas. Meditaciones bíblicas, conclusiones bíblicas, meditaciones bíblicas. ¿Cómo así meditaciones bíblicas? Bueno, usted va a pasar el día, si está ocupado su mente en la interpretación bíblica, usted va a pasar literalmente todo el día pensando qué habrá querido decir Dios con eso. Y va a empezar a rebobinar los textos que ha leído, va a empezar a conectar algunas imágenes, va a conectar algunas doctrinas. ¿Por qué? Porque usted anhela y desea entender la Escritura. Usted va a empezar a entender la Biblia. Si usted ocupa su mente en el entendimiento bíblico, va a ser difícil que usted peque con la mente. No estoy diciendo que no va a pecar, pero su mente va a estar ocupada. Hay gente que dice, ay hermano, es que a mí no se me... Mire hermano, yo no se me graba nada. Yo no voy a decir qué es lo que está pensando usted, pero ¿cuánto tiempo usted medita en la Escritura?
Y para eso no necesariamente tiene que estar sentadito, un airecito acondicionado. Hay gente que, pero usted puede estar haciendo cualquier cosa y meditando en la Escritura. Pidiéndole al Señor, Señor, esa palabra, ayúdame a entenderla. Usted va a empezar a tener un entendimiento de la Escritura a medida que medite en ella. ¿Sí? Es más, nuestra mente y nuestros espíritus ocupados extrañamente pecan. ¿Por qué? Porque están ocupados. Ah, pero si usted empieza a ver toda la serie de Netflix y empieza a tirar poderes y empieza a ver películas de Hollywood y usted empieza a pensar, mira cómo volaba Superman y tenía la capa azul, y entonces va a haber un momento que la meditación bíblica es nula. Entonces usted dice, ay, yo no sé por qué yo no entiendo. No entiendo porque no medita en la Escritura. Amén. Uno de los beneficios. Esa pregunta que nos hacemos, esas inquietudes con respecto a un tema. Por ejemplo, una vez yo estuve meditando acerca de los sueños. ¿Por qué? Porque me preguntó una hermana, hermano, ¿qué significa este sueño? Yo dije, voy a estudiar acerca de los sueños de la vida. Pero como 3 meses, como 2 meses, sueño por sueño, leyendo y estudiando los sueños de Dios, porque hay sueños de Dios y hay sueños que no son de Dios. Y empecé a estudiar, y entonces el Señor empezó a inquietarme en un tema. ¿A quién no le ha pasado que de pronto estudiando un tema, el Señor te inquieta a otro? Ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ocupada en eso. De pronto es un texto, de pronto es un libro, de pronto es un conjunto de libros. De pronto es una sola palabra. ¿Ah? Depende, a veces una palabra. A veces una sola palabra. Una sola palabra. Una sola. Y empezamos, y ahí va. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a inquietar. ¿Cómo? A la manera en que nosotros empezamos a meditar acerca de la Biblia. Amén. Otro beneficio de la interpretación bíblica, hermano, pasión. Note que esto va en ascenso. Usted no puede estar apasionado si no está pensando. Y no puede pensar si no tiene alguna inquietud. La interpretación bíblica crea en nosotros una pasión por la Escritura. Y usted se para y dice, Dios mío, pero ya he leído 10 veces y no sé qué ha pasado ahí. Y empieza usted a apasionarse por la Escritura. Pero todo empezó de esta manera. ¿Qué dice la Biblia con respecto a un tema? ¿Qué quiere decir cuando lo dice? La pasión. Y esa pasión nos hace que amar la palabra de Dios. De hecho, esa pasión nos relaciona con otro hermano que también está apasionado por la palabra. Yo he visto hermanas que dicen, hermano, es que el hijo mío es cristiano, pero él se la pasa con unos muchachos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le apasiona a él. Pero cuando usted se apasiona por la palabra, ¿a quién se va a juntar? Con alguien que maneje también la palabra. Con alguien que esté igual o similarmente apasionado como usted de las Escrituras. Amén. Y cuando nosotros empezamos a apasionarnos por la palabra, hermanos, difícilmente la negociamos. ¿Por qué la gente negocia la palabra? ¿Por qué la gente desobedece de manera fragante? Así que se dice, no, fragante, deliberada. Porque no está apasionado ni por Dios ni por su palabra. Hermano, es que mire que yo lo hice, que la carne es débil. Cuidado. Ya se está predisponiendo a pecar. Pero el que está leyendo la Escritura, apasionado por la palabra de Dios, hermano, tiene una pasión por obedecer a Dios, por respetarlo. Dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Amén. Entonces,
como no hay devoción, tampoco hay hambre. Y si no hay hambre, un día la leo, otro día no la leo. Un líder, bueno, yo no sé si es confesión o es descaro o exceso de sinceridad. Un día dijo un líder, hermano, yo tengo una semana que no leo la Biblia. Y yo dije, pero mí no puede ser. Una semana. No fue un día, no fueron horas. Una semana que no leo la Biblia. Entonces, como no hay esa pasión, empezamos a negociar. Bueno, yo la leí ayer. Señor, yo creo que ya con la prédica del domingo, 1 hora, con eso es suficiente hasta el jueves o hasta el miércoles. ¿Por qué? Porque no hay pasión, no hay hambre y tampoco hay un reflejo. Amén. Amén. Los principios, otros beneficios, los principios de Dios. Como empezamos a estudiar la Biblia, estos principios de Dios empieza en nosotros a darle un valor de importancia a los principios eternos. De tal manera que podemos ser todos tentados, todos. Pero a la hora de negociar un principio, decimos, no, Señor. A la hora de, negro, mira, llévate este queso. No, hermano. ¿Verdad que el pastor no te deja? No es que el pastor no me deja, sino que eso no me va a traer bendición y eso es robar. Y los ladrones no van por el cielo. Bueno, ellos sí se fueron por ella. ¿Por qué? Porque hay una relación de temor de Dios con respecto a los principios de Dios. Obviamente somos tentados y somos tentados por nuestras propias concupiscencias, que son nuestras, que están allí y que nos impulsan a estar inclinados a la carne. Pero tenemos los principios de Dios ahí, latentes, siempre vivientes, dignos de ser atesorados y dignos de ser guardados. Otro beneficio importante es, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, somos fáciles para aplicar la Biblia. Nosotros aplicar la Biblia, la podemos aplicar. Alguien que no tenga una relación con la Biblia, ¿cómo puede aplicar la Biblia? Alguien que no tenga una relación con la Escritura, difícilmente va a orar. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con la Escritura. Porque no se da cuenta de que la mayoría, mejor dicho, todos los hombres de Dios oraban. Que el Señor Jesucristo oraba. Entonces, si no ve eso en la Escritura, la oración no va a ser irrelevante. El perdón va a ser irrelevante. Su temperamento y su propia voz, eso sí va a ser relevante. ¿Por qué? Porque como no lee, no interpreta la Biblia, no la entiende, de hecho, va a ser imposible que la aplique. Y si la llega a aplicar, no la va a aplicar conforme al Espíritu. La va a aplicar conforme a la naturaleza caída. Como un callejón de salida. Bueno, va y te perdono, pues. ¿Qué más? No lo hace porque realmente está convencido por la palabra, convencido por el Espíritu Santo de que tiene que perdonar. Amén. Amén. Y por último, la fe. El que entiende la Biblia empieza a crecer en fe, aún en medio de las pruebas. Empieza a entender que las pruebas no es que Dios las tiene agarrado con uno, sino que las pruebas son necesarias para que nuestra fe sea purificada. Para que nuestra fe, así como dice 1 Pedro, así como el oro es purificado con fuego, así
y también vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, va a ser purificada por las pruebas. No es que, Dios mío, me haga una palomita. ¿Hasta cuándo? Porque no hay fe, porque no hay una relación con la palabra de Dios. Amén. Ok. Estos beneficios que usted ve aquí, todos estos beneficios, se van a lograr o se logran cuando nosotros tenemos un entendimiento claro de las Escrituras. Decime, hermano. Hermano, y yo creo faltando. Sí, ¿cuál es? Falta el que cuando conocemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Podemos cumplir el mandamiento que Dios nos da. Amén. Dos mandamientos que Dios nos da, que está en 2 Timoteo 2:15, dice: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. Para poder usar bien la palabra de verdad hay que conocer la palabra, y si no conocemos la Biblia no podemos discernir la palabra de verdad. Y también el mandamiento que dice que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cómo predicamos el Evangelio? Con lo que la palabra Evangelio, que es el nacimiento, el ministerio, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, si no lo conocemos. Correcto. Y en 1 Pedro 3:15, que dice que ¿cómo vamos a dar defensa de nuestra fe si no conocemos la palabra de Dios? Entonces yo diría defender nuestra fe, sería uno, y predicar el Evangelio, creo que sería lo bueno. Sí, por supuesto, claro que sí. Claro, todos estos beneficios pueden, naturalmente pueden conjugarse. O sea, claro, esto no es que es una regla. O sea, el que tiene fe puede aplicar la Escritura. Y el que medita en la palabra deja de pecar con su pensamiento. O sea, realmente estos beneficios y otros más que usted pueda conseguir en la Escritura, todo es gracias a que podemos meditar y podemos interpretar correctamente la Escritura. Amén. Amén. Muy bien. Voy a borrar aquí. Vamos a borrar por aquí. Beneficio. Ya tenemos el propósito, tenemos beneficio, y ahora es necesario. Tenemos una necesidad. Tener un entendimiento bíblico es extremadamente necesario. Sí, es muy, pero muy necesario. Vamos a leer el texto que leyó mi hermano, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y dice de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, tenemos que la necesidad de presentarnos aprobado delante de Dios. Ahora, permítame profundizar esa imagen. Se presenta el hombre a Dios, el hombre de Dios, sin ningún conocimiento de la Escritura. Aquí estoy Dios. Y el Señor va a decir: no puedo usar. El presentarse delante de Dios es para que Dios pueda usarnos. Si no tenemos un conocimiento bíblico, un entendimiento bíblico, Dios no nos puede usar.
Dios no se puede glorificar en nuestras vidas. Para eso es que nosotros nos presentamos. O no se presentan los militares al superior. Llámeme acá, firme, dice, aquí estoy. Mi teniente, indique. Y entonces ya usted tiene todas las cualidades y toda la autoridad para alguna misión que le vayan a indicar. Así también el obrero, el hombre de Dios, tiene que presentarse con un entendimiento claro de lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para ser un instrumento en las manos de Dios. Para eso es esto. Para eso nos metemos en la Escritura. Entre más rápido usted se mete en la Escritura, más rápido Dios te va a usar. ¿Por qué? Porque Él lo está diciendo. Con diligencia, es decir, yo tengo que esforzarme al máximo. ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir los textos bíblicos? ¿Qué quieren dar a entender las doctrinas bíblicas? ¿Para qué? Para yo poder ser usado por el Señor. Amén. Amén. Vamos a leer Santiago. Aquí, es el 2 de Timoteo 2:15. Y vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 18. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 1 verso 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ven? Lo primero que Dios quiere decir es que vivamos por la palabra de verdad. Si nosotros nacimos por la palabra, todos nacimos por esa palabra que alguien un día sembró, fue usado por el Señor y se quedó allí en nuestro corazón, y luego esa semilla germinó para salvación. Si nosotros fuimos nacidos por la palabra, nosotros debemos de vivir por la palabra. Debemos de vivir por lo que Dios dice, por los principios y las leyes espirituales que Dios nos ordena por las Escrituras. ¿Qué cuesta? Claro que no cuesta. Si vivimos en un mundo que siempre nos empuja a la maldad, vivimos también en un cuerpo que está lleno de deseos, pero dice que si tú fuiste nacido por la palabra también debemos de vivir. Nosotros debemos de depender de la palabra, y en ese sentido todos nosotros tenemos esa lucha interna de echar a un lado los deseos de nuestra vieja naturaleza y empezar a vivir por la palabra de Dios, a recibir sanidad por la palabra de Dios, a recibir provisión de parte de Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, para que se cumpla la Escritura: el justo por su fe. No dice porque tiene buena salud, porque se ve 4 videos de Fran Suárez. Eso está muy bien, pero la Biblia establece que los que son justos, su vida espiritual va a ser un vínculo de que viven por la palabra, viven por la fe de la palabra de Dios. Sucedió con el pueblo de Israel. Vayan, que esa es tierra de ustedes. Estaban en Egipto, y cuando vieron allá, no, esa tierra no es de nosotros, esas son de los gigantes. Tranquilo, no me crean, se van a morir aquí. 40 años les voy a dar para que se queden aquí, y toitico los que no creyeron se van a morir. No se murieron de una vez, pero no vieron la promesa. Solamente 2 de aquella generación, Josué y Caleb. Imagínense ustedes, 5,000 creo que era. Siempre para mí que yo 50. Échale pues. Salieron de Egipto y solamente entraron de esa generación 2 nada más. ¿Por qué? Por
la palabra, porque no creían la palabra. ¿Ok? Siguiente punto. Porque es necesario que nosotros entendamos la escritura. Vamos a poner un ejemplo. Porque es necesario que nosotros tengamos un entendimiento bíblico. ¿Quién ha leído el libro de Deuteronomio? Amén. Deuteronomio. Amén. El libro de Deuteronomio significa deutero, significa segunda. Y nomio, ley. Segunda ley. Ahora, todo aquel que ha leído el libro de Deuteronomio se va a dar cuenta de que dice casi las mismas palabras que Moisés escribió en Éxodo. Si usted va, esa letrica chiquitica que a veces casi nadie la quiere leer, y están ahí chiquiticas, hermano, lee esa letrica chiquitica. Todo el libro de Deuteronomio, y si usted leyó, por ejemplo, Éxodo, se va a dar cuenta que Éxodo y Deuteronomio parecen almas gemelas. ¿Por qué? Porque dicen las mismas palabras, pero distintas, diferentes. ¿Ya? De hecho, en el hebreo significa devarim. Devarim es, estas son las palabras. Deuteronomio. Estas son las palabras. ¿Ya? Ahora, el escritor es el mismo. El mismo que escribió Éxodo, escribió Deuteronomio. ¿Quién es? Moisés. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Moisés. Ahora, ¿por qué escribió Moisés dos libros similares? Bueno, porque Deuteronomio prácticamente es el final del juicio de la disciplina de Dios que duró 40 años. Esta generación que vio los hechos y maravillas de Dios en Egipto no es la misma generación de Deuteronomio. No son. Estos eran unos y Dios prometió que se iban a morir y no iban a entrar a la tierra prometida. Esta es otra generación. Ya lo están viendo. Pero ¿qué pasa con los dos libros? Bueno, en Deuteronomio le dicen segunda ley. ¿Por qué? Porque es la manera en que le da el sentido exacto, correcto, a las palabras del Éxodo, a esta nueva generación. Esta primera generación, vamos a hacer aquí, murió en el desierto, pero esta nueva generación iba a entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida. Ellos estaban aquí, cerca, en la orilla. Iban a cruzar. Entonces Moisés vuelve a escribir Éxodo. Pero para que esta nueva generación entienda lo que él quiso decir desde el principio. Eso es interpretación bíblica. Darle el sentido de lo que Dios quiere decir. Convertir el texto en algo claro, entendible. ¿Sí? Amén. Muy bien. Otro ejemplo. Otro ejemplo. La necesidad de entender e interpretar correctamente la Biblia. Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. ¿Cuál era el objetivo de Deuteronomio? Llevar un mensaje claro para todos y al alcance de toda aquella generación que iba a cruzar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Vamos a leer Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8.
dice de la siguiente manera: venido el séptimo mes, el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaban delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Era el libro de Deuteronomio, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Y nosotros nos quejamos por una hora que se predica. Están leyendo el libro de Deuteronomio desde la mañana hasta el mediodía. Seguimos leyendo. En presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahí nadie entraba para el baño, ni iba a beber agua. No. Todo el mundo estaba atento al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ellos. Y junto estaban Matías, Semanías, Urías, Hilcías y Masías en su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedalías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jazmín, Acub, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Eran intérpretes de la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego le digo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Hay gente que dice: el gozo de Dios es vuestra fortaleza, pero no sabe que está aquí. En Nehemías capítulo 8, verso 10. Ahora, Nehemías capítulo 8. Ahora usted, para poder entender Nehemías capítulo 8, usted tiene que entender que el pueblo de Israel pecó antes de Nehemías. Dios prometió un juicio al pueblo de Israel. Te sacaré de tu tierra y te enviaré a una tierra que no es tu tierra, y serás allí oprobio y vergüenza por cuanto no obedeciste mi palabra. Dios estableció, según el profeta Jeremías, que iba a darle 70 años de cautividad lejos de Jerusalén, preso por los babilonios. Destruyeron el templo y sacaron a toda la gente para Babilonia, a 1400 kilómetros.
a pie. Y luego cuando estaban allá, tenían que estar 70 años allá. Por el juicio de no obedecer al Señor. Porque el Señor les envió profetas, les envió la Biblia, les envió de todo. Y no obedecieron. Pero cumpliendo ya los 70 años de cautividad, Dios levanta a hombres como Nehemías. De hecho, usted tiene que leer esos libros de manera simultánea para poder entender. Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y hasta Malaquías. Tiene que leerlo casi de manera simultánea porque cronológicamente estamos hablando de este tiempo. Cuando Dios levanta un gobernador como Zorobabel, un hombre ducho en la palabra como Esdras, un hombre como Nehemías que era copero del rey, y levanta ese mover, ese avivamiento, y regresa al pueblo de Israel a su tierra, empiezan a construir el templo. 28 años duraron construyendo el templo de Jerusalén. 28. Y con una mano peleaban y con otra mano construían. Construían de día y peleaban de noche. Amén. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa? Terminaron el templo. Y como terminaron el templo, empezaron, todos se reunieron, todas las tribus, todos los representantes, los jefes de familia de la tribu de Israel, se reunieron para consagrar el templo. ¿Cómo? Leyendo la ley, leyendo las escrituras, para consagrar el templo. Cuando empezó Esdras, que era un experto en los idiomas originales de la ley, ¿cómo es posible que no entendiesen? Porque cuando ellos se fueron para Babilonia, Dios les dijo: cuando tengan en Babilonia gente, quédense tranquilitos, construyan casa, cásense allá. El lenguaje empezó a mezclarse y ya no hablaban el idioma que 70 años atrás hablaban. Ya hablaban el idioma un poco como medio machucado. Sí, una mezcla. Era caldeo con hebreo. ¿Sí? Cuando ellos regresan aquí y les leen las escrituras, no entienden. No entienden nada. Viene Esdras y les da el sentido correcto. Les traduce la Biblia en vivo. Deuteronomio completo. Lo leyeron y lo tradujeron desde las 6 de la mañana a las 12 del mediodía. Un solo libro de la Biblia. Leído paso a paso y traducido. Y no solamente Esdras, todos los levitas, preparados en la escritura, empezaron a traducir lo que decía la ley. Cuando ellos entendieron qué era lo que quería decir la ley, hermanos, se pusieron a llorar. Porque se dieron cuenta que todo lo que ellos hacían no era lo que ellos debían de hacer. Habían pecados que ellos no sabían que eran pecados. Habían cosas que ellos hacían en Babilonia que ahora aquí se dieron cuenta que no era así, que a Dios no le agradaba. Y empezaron a llorar. Se compungieron en el corazón. De hecho, eso se tiene que lograr. Cuando usted y yo prediquemos, la gente tiene que sentir punzada en el corazón, compungido por la palabra. Y esta gente, todo el pueblo, mujeres, hombres y niños, se pusieron a llorar, arrepentidos de que son el pueblo de Dios, pero no obedecían la ley. Entonces dijeron: ya un momentito, este es el día que vamos a consagrar la casa de Dios. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¿Ve? Tiene otro sentido la palabra esa, ¿verdad? Tiene otro sentido. No quiere decir: ay, hermano, usted es triste, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Eso no es lo que quiere decir. ¿Ya? Lo que quiere decir, bastó con una explicación clara
Y usted va a poder entender por qué Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Pero ellos estaban llorando. Pero realmente había un gozo. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra de Dios y la entendieron. Amén. 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 Esa es una gran necesidad. Entonces nosotros debemos de esforzarnos por aprender, por entender, aprender a interpretar la Biblia lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos. En nosotros tiene que haber el deseo de entender lo mejor que podamos las Escrituras. Lo mejor que podamos. ¿Sí? Nosotros no podemos quedarnos con repetir lo que otro dijo. Sí es bueno escuchar buenas predicaciones, pero la cita real es un tiempo usted y la palabra de Dios. ¿Ya? Un tiempo de comunión, usted y su palabra y la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Por qué también es necesario? ¿Cuánto me queda? Nada, ¿Ah? Ya estamos listos. Ya. 8 y 8. Continuamos entonces. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué más es necesario, hermano? Porque es difícil. Termine esa clase, varón. ¿Ah? Termine esa clase. Bueno, a terminar. ¿Cuánto le Me dice, falta? ¿ah? ¿Cuánto le falta? Un poquito. ¿Media hora? Sí, como media hora. ¿La escuchamos? No sé, si te me dicen que la escuchamos, No, es hasta las 8. Ya hasta las 8. a 8 y media, pues. Porque si no, ¿Ah? ¿Vos tenés que ir? Pero eso dice que hasta las 8. es que la clase es de 7 a 8, hermano. Hay que normalizar. Amén. Además, quedan las ganas para la próxima. Aleluya. Así es. Olvídense. Muy bien. Ley para el segundo tiempo. Bueno, pero No. la próxima semana, lleguemos más temprano. Amén. Amén. Claro, de 7. Porque entonces a las 7, Nosotros llegamos. no. Aquí, hermanas, estuvimos esperando Amén. hasta las 7:15, 7:20. Y estábamos esperando que llegaran, hermanos, por eso que yo no inicié. Ya iniciamos cuando llegaron. ¿Sí? A las 7. Sí, a las 7:10, ¿no? Hay que llegar a las 7. Entonces, si llegamos a las 7, podemos terminar la clase más de lo que... Muy bien. Continuamos con la necesidad para la próxima semana. ¿Qué le parece? Amén. Sí. Excelente. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude a darle el valor correspondiente a las Escrituras. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, tu presencia. Señor, te pedimos perdón porque